Grabando. Ya, ahora sí, bienvenidos a todos y todas. Veo que ya tenemos varios, ¿cierto?, que están conectados, otros que avisaron que no iban a poder conectarse, ¿cierto?, que se iban a conectar un poquito más tarde. Em, y con esto, ¿cierto?, entonces vamos a empezar ya con materia. Vamos a revisar después del break la pregunta que quedó ahí abierta, para que vamos con respecto a la evaluación 1, porque ya en realidad ya di la segunda instancia, por lo tanto podríamos eventualmente echar una mirada a la pregunta en cuestión que quedaron ustedes con la duda, ¿ya? Yo igual la estuve revisando, pero para ver si la pregunta que yo revisé es la misma que ustedes tenían la duda. Pero lo cierto es que ya la prueba está cerrada, la primera instancia, así que ya no deberíamos tener problemas para poder revisarla. Así que, un momentito. Ya, aquí estamos. Bien, chicos. Nosotros por calendario debiéramos tener otra prueba hoy día. No sé si se fijaron. ¿Se habían fijado en el cronograma? Sí, profe. Ya, perfecto. Yo la verdad que no, profesor, sorry. Me imaginé que no, ya que no todos lo habían visto porque todavía están un poco desfasados con vacaciones. Por lo tanto, lo que yo puedo hacer, ¿cierto? Es abrir mañana la prueba. ¿Ya? La vamos a abrir mañana. La vamos a abrir mañana en la noche para que tengan tiempo de hacerla. Perdón, disculpen. No, mañana la vamos a abrir a mediodía y desde mediodía de mañana hasta el mediodía del miércoles. Porque como ustedes se dieron cuenta, a nosotros el receso hizo que las pruebas quedaran un poco juntas unas de otras. No sé si se fijaron en eso. Sí, yo me había fijado en eso. Ya. Entonces, para que no queden tan juntas, vamos a mover, ¿cierto?, esta prueba y la vamos a habilitar mañana al mediodía para que eh, puedan estudiar, puedan ver la clase, ¿cierto? Porque ustedes se habrán dado cuenta que yo en realidad les subo casi al tiro la clase cuando la tenemos. Entonces, para que tengan tiempo de prepararse bien, ¿cierto? Voy a habilitar la prueba mañana. Mañana al mediodía y se cierra el miércoles al mediodía. Cosa que después, ¿cierto? La del miércoles podamos hacer lo mismo, con esta misma, digamos, dinámica. ¿Me estoy dando a entender, cierto? ¿Estamos bien hasta acá, cierto? ¿Me Sí, siguen profe, hasta? sí se entiende, sí. Ya, súper. Entonces, dicho esto, vamos a avanzar con materia. Nosotros, chiquillos, la semana pasada alcanzamos, ¿cierto?, a entrar en el módulo 3. Yo me enfoqué, ¿cierto?, harto en la parte legal. Profe, Con respecto... Sí, dígame. profe, disculpe, soy Jimena. Hola, ¿Sabe Jimena. que será problema si me meto del computador de mi marido porque del teléfono no le entiendo nada? Así ¿Ya? cortado. Sí, no hay problema, no se preocupe. ¿Sí? Sí, Ya. no hay problema, Lo porque voy a ver ahí. sí, porque además el tema del teléfono, a veces el internet no es tan estable como la del computador, ¿ya? Sobre todo si ustedes tienen Sí, internet pues de la cable, siento por ejemplo. cortada. Exacto. Y Sí, al ya, menos a mí lo no voy me a hacer. sale, ya no hay problema. A mí al menos no me sale internet inestable. Yo entiendo que ustedes me están escuchando, ¿cierto? Al menos yo me escucho, pero no sé si ustedes me escuchan a mí. Yo no No, tengo problemas a mí, con escucharla. Estoy Ya, bien. súper, ya. a mí me pasa eso, la siento cortada, por eso. Sí, no, es Ya. probablemente el internet del teléfono, así que no se preocupe por eso. Ya. Si me quedo pegada, igual díganme porque si no, puede que sea también algún detallito de mi internet. Pero al menos no me sale ningún letrero de internet inestable que a veces me juega alguna pasadita rara. Pero bueno, chiquillos, a ver, primera cosa importante que hemos trabajado, ¿cierto?, durante estas clases.
uno de los aspectos más importantes que ustedes van a tener que ver y que van a tener que cautelar es la disciplina. ¿Qué significa, cierto, la disciplina? ¿Controlar que estén todos callados en la sala? No, pero sí que haya, cierto, un espacio que sea propicio para el aprendizaje. Eso significa que los estudiantes pueden participar en la clase, ¿cierto? Que tienen que hacer la actividad en la clase y que tienen que escuchar de forma atenta al profesor cuando está impartiendo, ¿cierto? La clase. Y si bien ustedes no van a tener un rol de docencia directa, como les he dicho, ¿cierto? Desde el principio de este módulo, sí van a tener que tener, evidentemente, preocupación por ayudar, ¿cierto? Al docente en la disciplina de clase, entendiendo que siempre, chiquillos, van a haber cursos distintos a otros. ¿Ya? Y van a haber contextos escolares distintos a otros. Hay colegios que son súper tranquilos, que son una taza de leche, y otros donde definitivamente hay que dar la lucha para que los chiquillos se queden tranquilos, ¿ya? Ahora, hay ciertos consensos básicos sobre las normas, ¿cierto?, que ayudan a establecer disciplina. Hay una que no está aquí, pero que mi sugerencia quizá es un poco más anticuada, pero que he podido comprobar en la práctica que sirve, que es formar a los estudiantes afuera de la sala. Yo les sugeriría que en los colegios que ustedes trabajen, formen a los chiquillos afuera de la sala. La pregunta es, ¿por qué creen ustedes que eso podría ser efectivo? No sé, quizás profesora, ya podría saber usted cuántos niños hay, si Ya, están una, todos, ya, sí, no sé si podría ser esa una. Y porque yo creo que en la fila también es como que igual, aunque hay un poco más de desorden, van ya como más mentalizados que se tienen que acomodar en sus mesas, pues no es lo mismo que entre todo el grupo, eso. exactly, exactly. Primero, cambian la mentalidad. En segundo lugar, como ustedes bien dicen, entran más ordenaditos y más calmaditos, porque ya se empiezan a enfocar. Ese es el asunto. Y por esa razón, ¿cierto? Ustedes como inspectores de patio, yo les sugiero hacerlo con sus cursos, para que entren más tranquilos, entren más focalizados y entren más ordenados. De hecho, Mari, hay colegios que se hacen desde los más chiquititos hasta los cuartos medios, porque es importante hacer eso para tener en cuenta los estudiantes que llegan, ¿cierto? La cantidad de estudiantes que hay, los que llegan puntuales a clase y además lograr que entren un poco más tranquilos. Porque habitualmente, ¿qué es lo que pasa? Tocan el timbre, los chiquillos salen corriendo, ¿cierto? Y la idea es que lleguen ordenados a clase. Y con eso facilitamos que entren en forma ordenada y también, ¿cierto? Después al final de la clase podemos pedirle lo mismo. Es que sí, po. Y de hecho tenemos estudiantes que yo diría que son más inmaduros ahora que antes. Entonces, ojo, hay que tratar, ¿cierto?, de normalizarlos. Luego, ¿cierto?, saludar y despedirse. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros formamos hábitos. Y es importante que una persona cuando llega a un lugar, ¿cierto?, esté saludando. Ojo, saludando no es lo mismo que hacer vía social, ¿cierto?, con todo el mundo. Porque si un estudiante llega a las 8:30, uno esperaría que entrara, ¿cierto?, calladito a la sala y se sentara. Pero como bien ustedes han visto, ¿cierto?, hay estudiantes que llegan a las 8:30 y se ponen a saludar a todos los compañeros dentro de la sala. Eso tampoco está bien porque la persona viene ingresando tarde. Tener una actitud atenta durante las clases. ¿Qué significa esto? Que esté participando, sí, pero si no está participando, al menos que tenga un cuaderno encima de la mesa, que ese cuaderno esté abierto, que no esté con audífonos, ¿cierto? Ahora, aquí puede haber una polémica. ¿Cuál? Los gorros. ¿Qué dice el reglamento de los colegios donde ustedes tienen a sus hijos con respecto a los gorros? ¿Se pueden usar dentro de la sala? Que el gorro no es parte del uniforme. Ya. Ok, ok, muy bien. El gorro no es parte del uniforme. Pero, por ejemplo, si la sala es muy fría, porque ustedes saben que las salas debieran estar a una temperatura de 12 grados aproximadamente. Pero si la sala está muy fría, Es que si estamos en invierno, o sea, yo creo que sí, po, si lo permiten. ese es el asunto.
en algunas ocasiones, chiquillos, nos va a tocar el criterio. Y el criterio es precisamente eso, porque si bien, ¿cierto? El gorro no está permitido, ni los gorritos de lana, ¿cierto? Ni los jockey a veces. Ahí hay un tema complejo. Si está muy helado, ¿cierto? Evidentemente un gorrito de lana no molesta. Ahora, si el gorro le tapa toda la cara, evidentemente ahí nosotros tenemos que empezar, ¿cierto? A ordenar también. Entonces va a depender, como dice Jorge, de qué tipo de gorro es. ¿Ya? Ahí ustedes pueden establecer ciertos criterios. Ahora, una de las cosas también importantes que vamos a tener que tener en cuenta, ¿cierto? Es enseñar a los estudiantes a pedir la palabra. Sobre todo porque cuando les pase que ustedes tengan que intervenir en una situación en el recreo, van a querer hablar todos a la vez. Hay que enfatizar que los chiquillos tienen que aprender a hablar por turno, porque si no, no se van a escuchar y ustedes no van a entender qué es lo que está pasando. Ustedes quizás en el punto 5 no van a estar tan inmersos, pero hay que tratar de también cautelar, ¿cierto? De que los chiquillos estén atentos cuando alguien está hablando, desde ustedes mismos hasta, ¿cierto? Una exposición cualquiera de cualquier asignatura. Que estén bien sentados. Ojo, hay algunos profes, y yo debo decir que también algunos asistentes de aula, que no corrigen a los niños cuando se están balanceando en la silla. ¿Por qué es peligroso que un niño esté constantemente balanceándose en la silla? porque se puede caer. Aparte que se caiga, ¿cierto? Primero, se puede pegar en la cabeza, o se puede pegar fuerte en la espalda, o puede romper además el mobiliario del colegio. Entonces, hay que ser cauteloso que la seguridad de nuestro estudiante involucre, incluso llamarle la atención si se está balanceando. Que bajen con cuidado al recreo con la escalera, desde las escaleras. Es importante, chiquillos, que siempre los recreos se den vuelta en los pasillos, porque los chiquillos a veces bajan muy acelerados y se pueden caer por la escalera. Ojo, ayudar a los compañeros en el caso de ser requerido, es decir, si un niño, ¿cierto?, tiene movilidad reducida, también enseñarle que los muchachos tienen que apoyarlo para que pueda bajar adecuadamente, o avisar por si se puede gestionar algún cambio de sala, ¿ya? Que por ejemplo en el colegio, cuando, bueno, nosotros teníamos en un segundo, que ahora es tercero medio, teníamos una apoderada con silla de ruedas. Evidentemente, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Como no teníamos ascensor, cambiamos, ¿cierto?, las reuniones de apoderado al primer piso para que la apoderada pudiese asistir a reunión. Por ejemplo, esas cosas ustedes tienen que fijarse también, ¿ya? Ojo ahí. O si el profe se los comenta, ¿cierto? Ustedes también ahí colaborar con eso. No correr dentro del aula porque evidentemente es peligroso porque se puede sacar, ¿cierto?, la mugre, se puede lesionar. Cuidar el material de estudio. Hay que hacerle énfasis, chiquillos, también a los estudiantes sobre el cuidado de los libros de texto. Porque no sé si ustedes lo saben, pero los libros no siempre se renuevan cada año. Por lo tanto, ¿qué es lo que aspira el ministerio? Que ustedes, ¿cierto? Que los colegios puedan cuidar los libros para que puedan enviarse remesas completas cada 2 años. Entonces, ojo que también hay que enseñar a los chiquillos, ¿cierto? Que el texto es cuidado también de ellos. No sé si en los colegios de ustedes pasa, pero hay muchas salas que tienen estantes donde los niños dejan los libros ahí. No sé si a ustedes les pasa. Sí, acá sí hay estantes. Exacto. Y se guardan para poder después informarle al ministerio, ¿cierto?, cuántos libros realmente necesita cada colegio. Ahora, ojo con esto último. Ser puntual a la hora de llegar a clases. Puntual, ¿qué significa? ¿Cierto? Que si la clase a las 8, yo debería estar a las 8. Pero ustedes también saben, ¿cierto?, que a veces hay cuestiones que nos hacen atrasarnos un poco. La pregunta es, ¿cuánto tolera el reglamento interno de convivencia escolar de los atrasos? En el caso de ustedes, por ejemplo, ¿cuánto se les permite llegar atrasados sin una sanción? 10 minutos. Ujú. 10 minutos, 15 en algunos, ¿cierto? 20. Ojo, ¿por qué es importante que manejen esto? Porque ustedes van a ver generalmente las mismas caras de estudiantes que llegan tarde. Entonces, ¿qué es lo que hay que también, ¿cierto?, insistirle al chiquillo que debe llegar temprano? Y si yo estoy viendo que un estudiante de los cursos que yo tengo a cargo está llegando muy tarde,
yo debiera, ¿cierto? Como inspector de patio, citar a ese apoderado para decirle, mire, está pasando esto, el niño está llegando muy tarde. Porque el papá a lo mejor se va a molestar con ustedes, pero tarde o temprano va a agradecer el hecho de que le estén avisando que este niño está llegando tarde. Porque además también, cuando nosotros hacemos este conteo, chiquillos, nos damos cuenta de las potenciales cimarras que se hacen. Ojo, no sé si les ha pasado a ustedes en los colegios actualmente que han detectado o han sabido de casos de cimarra. Sí, profesora, eso siempre pasa. Lorena Benavides por acá. Absolutamente, Lorena. Y ojo, si a ese chiquillo haciendo cimarra le pasa algo, también la responsabilidad puede cargarse por el lado del colegio por no haberse dado cuenta que ese niño estaba en cimarra. Mire, yo, Fran, para ser honesta, y no porque me esté dando baños de moral aquí, yo nunca hice la cimarra, nunca, nunca, para ser honesta, nunca la hice. Pero, ojo, no es lo mismo ser estudiante que trabajarse todo dentro de un colegio porque nuestra responsabilidad y nuestro deber obligatorio es la seguridad de los niños. Y la seguridad que significa que el niño esté en el colegio. Entonces, ojo, por mucho que uno, ¿cierto?, no encuentre o lo encuentre gracioso, hay que estar alerta con el tema de la cimarra. Por eso, chiquillos, recontar la asistencia en la mañana es una buena práctica, porque no vaya a ser cosa, ¿cierto?, de que la cimarra de un estudiante o de un grupo de estudiantes no haya sido detectada por el profe de la mañana. A veces el profe de la mañana no lo detecta, pero lo detectan ustedes. ¿Y por qué? Porque así como nosotros fuimos pillos como estudiantes, nuestros estudiantes también. Entonces ellos también eligen qué día de de la semana pueden hacer cimarra. Ustedes dirán, ¿y por qué, profe, saben eso? Porque se dan cuenta que profe pasa la asistencia bien y quieren no, pues. Entonces, ojo, también para que lo tengan en cuenta. Y lo otro muy importante, ¿cierto?, es ser ordenado. Con esto, chiquillos, me refiero que también los inspectores de patio o los que tenemos cierto curso a cargo tenemos que ser o estar más bien preocupados de que nuestros estudiantes tengan y sean limpios con su sala de clase, ¿ya? Ojo, no sé si les ha pasado en sus realidades, pero lo cierto y lo concreto es que en muchos colegios los auxiliares son personas que faltan, o sea, que son, perdón, personas de avanzada edad. Y si los estudiantes son muy cochinos, también, ¿cierto? Eso hace primero que ese auxiliar tenga que hacer un mayor esfuerzo físico, que evidentemente va a ser complicado si él tiene alguna enfermedad, ¿cierto?, de base, y que naturalmente también, ¿cierto?, no se pueda hacer una limpieza tan a fondo. ¿Por qué? Porque los auxiliares tienen su horario y tienen que dejarse todas las salas limpias. El tema es que si además las salas están muy cochinas, muchas veces no se alcanza a hacer una limpieza tan a fondo. Entonces, ojo, Margarita, entre paréntesis, muy buena práctica esa de fijarse quién falta a primera hora. A eso me refería con hacer el reconteo. Entonces, ojo ahí. Ahora, no interrumpir cuando la otra persona está hablando. También enseñarles eso a los chiquillos, que a veces se ponen a hablar a ustedes, ¿cierto? Hablan ellos al mismo tiempo y evidentemente hay que enseñarle a los muchachos que ellos tienen que esperar su turno para poder hablar. ¿Estamos claros hasta acá, chiquillos, con esta primera parte? Sí, profesora. Sí, Ya, sí, súper. profesora. Estas son las normas básicas de disciplina. Ustedes, evidentemente, en su comunidad escolar van a encontrar algunas otras, pero estas son las esenciales que hay que enseñar a los chiquillos. Y ojo, ser respetuoso también es algo que quiero ser quizá incisiva en esto, pero también hay que enseñar a los chiquillos a que ellos deben ser respetuosos con todo el personal que trabaja en el colegio.
Porque no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí como inspectora general, más de alguna vez yo le tuve que llamar la atención a estudiantes que no saludaban, por ejemplo, a los asistentes de aseo, cuando ellos son tan importantes como un profe, como un inspector general, ¿cierto? Como el director del colegio. Hay que enseñarle a los chiquillos que se saluda y se respeta a todas las personas por igual. Ahora, ojo, también nosotros tenemos normas que seguir, porque recuerden que nosotros somos ejemplos, ¿cierto?, para los estudiantes. Por ende, los profes, ¿cierto?, tenemos que llegar de forma puntual y nosotros naturalmente también. Exactamente, Margarita. Hay profes que no hacen clases si la sala está sucia y que mandan limpiar a los chiquillos. Y es lo que corresponde, pues sí. Si en el fondo los chiquillos hay que enseñarle a los muchachos que el aseo, o sea, que en esa sala pasan 40 horas a la semana, al menos. Entonces tienen que ser responsables de su metro cuadrado. ¿Ya? Que a veces ellos se enojan, pero dicen, ay, yo no ensucié, todos limpian. Eso también hay una cosa que como asistentes de aula, esto tenemos que enseñarles. Ahora, para nosotros, ¿cuáles son nuestros deberes? Evidentemente, empezar las clases y el trabajo de forma puntual. Ser respetuoso con los estudiantes. En el caso de los profes, ¿cierto?, tener el material adecuado para impartir las lecciones. Hablar de forma clara y precisa. Yo les recomiendo aquí, si bien con ustedes se da esta situación de que a veces son más informales las relaciones entre asistentes de aula y estudiantes, no perder de vista de que a los chiquillos, ¿cierto?, no permitirles, por ejemplo, que los tuteen a ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes son funcionarios del colegio y hay que tener cierta relación, chiquillos, asimétrica con los muchachos, ya que le tengan respeto. Y ustedes, por supuesto, también ser respetuosos con los chiquillos. Ahora, utilizar un tono de voz moderado. ¿Qué significa eso? Que evidentemente yo no puedo, ¿cierto?, llegar y pegar el grito cuando esté al frente de los chiquillos. Si hay mucho ruido, yo evidentemente no me puedo hacer escuchar, ahí pegar el grito, ¿cierto?, porque se queden callados. Pero no puedo entrar gritoneando a los chiquillos porque lo primero que voy a provocar con ellos es el efecto contrario. Y ojo con esto que le he dicho en tantas clases, ser imparcial con los alumnos. Esto es lo que probablemente más les va a costar. ¿Por qué? Porque uno siempre tiene un regalón. Siempre van a tener uno o más regalones. El tema es que el trato tiene que ser parejo para todos. Y por lo tanto, tratarlos a todos por igual. Estoy siendo clara, ¿cierto, chiquillos? Ahí. ¿Me siguen hasta ahí, cierto? Sí, Y les va a costar porque hay algunos que ustedes de verdad le van a tomar mucho cariño, pero que no se note tanto entre los chiquillos. Porque eso también los muchachos se quejan. Exactamente, Jorge. Ser lo más objetivo con el trabajo que están haciendo. Y si hay que aplicarle a un estudiante, ¿cierto?, una sanción, y aunque ustedes lo quieran mucho, hay que aplicársela porque eso es parte de su desarrollo. ¿Ya? Ojo. Ahora, evidentemente todos los centros educativos tienen sus propias pautas, pero estas son habitualmente las transversales. Pero no hay que perderse de vista de que los chiquillos tienen derechos, pero también tienen deberes. Y que ese cumplimiento de los deberes especialmente, ¿cierto?, tiene que ser con el debido respeto. Y entendiendo, ¿cierto?, que ellos también tienen libertades. Pero esas libertades para expresar la idea siempre tienen que ser siempre bajo un marco, naturalmente, de respeto. ¿Vamos bien hasta acá, chiquillos? ¿Alguna duda hasta aquí? No, estaba claro. Maravilloso. Ahora, ojo con esto. Ustedes van a hacer una pega que se llama normalización. ¿Qué significa normalizar? Significa establecer hábitos, normas y conductas en el estudiante. Es decir, cuando estamos normalizando, chiquillos, estamos habitualmente formando conductas en nuestros estudiantes que sirvan para generar un mejor ambiente de sala. Por ejemplo,
esta misma que les decía antes, formarse afuera de la sala es un hábito de normalización. Pararse, por ejemplo, cuando alguien entra a la sala a saludarlo, también es normalización. Que ellos guarden silencio cuando ustedes, ¿cierto? O cualquier otra persona está hablando, también es normalización. Por lo tanto, la normalización es óptima para generar un ambiente de aula, primero porque genera un buen uso del tiempo de clase. Dos, porque además permite que los chiquillos puedan conectar con el tema que se está viendo en la clase. Y además, ¿cierto? Porque a la larga, cuando ya tenemos un ambiente que esté más tranquilo en la sala, los estudiantes pueden participar y por lo tanto se generan aprendizaje sobre la base colaborativa. Exactamente, Jorge. La normalización es reforzar los pilares básicos de la educación que los chiquillos debieran traer de la casa, pero que no siempre la traen. O que a veces se les olvida tenerla en el colegio. Y por lo tanto, nuestra labor es formativa desde ese punto de vista, de lograr que nuestros estudiantes ¿cierto? Tengan comportamientos que sean adecuados para el ambiente de aprendizaje. Ahora, ¿es un proceso fácil? No, chicos. No. Eso sí, no se los voy a mentir. Ya no se los voy a ocultar tampoco porque van a tener trabajo sobre todo en esto. Pero, ¿trae resultados? Sí. ¿Por qué? Porque los chiquillos de a poco saben que este profe tiene esta característica o este inspector tiene estas características. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que entre ellos mismos, ¿cierto? Van a irse controlando cuando los vean a ustedes. Por ejemplo, ¿cierto? A ustedes cuando los vean paseándose en el pasillo y haya tocado el recreo, ¿qué es lo que van a hacer mucho? Se van a formar en la fila, porque van a decir, ah, el inspector nos hace formarnos afuera, así que ya, formémonos. Entonces, ojo, ¿por qué se los digo? Porque en el fondo, ustedes al principio se van a enamorar a lo mejor 5 minutos en que entren a la sala, 10 minutos en que entren a la sala, pero en la medida que esto se vaya haciendo un hábito y se vaya practicando en el tiempo, va a ser cada vez menos el tiempo que van a ocupar. Entonces, ojo, hay que hacerse el tiempo y hay que tener voluntad de hacer este proceso constantemente. ¿Ya? Ojo con eso. Y cuando ya los chiquillos están en el hábito, este proceso se hace mucho más rápido. Y por ende, los chiquillos también tienen ciertas expectativas de cómo es el profesor, de cómo es la clase, de cómo los inspectores, ¿cierto? Se preocupan del cuidado de los chiquillos. Entonces, por ejemplo, cuando habitualmente, ¿cierto? Al chiquillo, el apoderado le pregunte cómo le fue en el colegio, hoy los inspectores nos pasan puro pidiendo que nos ordenen. El apoderado va a decir, ah, se está preocupando del tema de la disciplina de los chiquillos. Entonces, ojo, también denota organización con respecto al colegio y preocupación por el cuidado de ellos y la seguridad de ellos. Entonces, también esta práctica habla bien en general de los colegios. Y además, ayudamos a los niños a organizarse con las cosas que tienen que hacer. ¿Se entrecorta mi audio? A mí no, yo la, A yo la mí no. escucho bien. Yo igual la escucho bien. Yo también la escucho bien. ¿Tendrán alguna falla, Jorge, Fran y Mari? Porque al menos, si el resto me escucha bien, entonces puede ser que el internet no sea el problema. A ver, ya. Continuamos De los así. teléfonos está pasando eso, tienen que, yo me puse en el computador y no me pasa nada ya, pero de los Ah, teléfonos pasa. puede ser el internet del teléfono, Jimena, toda la razón. Ahora, ojo con esto. Lo concreto, ¿cierto? Es que la normalización, chiquillo, es un proceso importante y que con la pandemia se ha tenido que retomar y más intensivamente. ¿Por qué? Porque quizás lo más malo de que los chiquillos hayan estado más de un año en la casa es que perdieron precisamente esto. Por eso, por ejemplo, en los colegios es una batalla con el teléfono. Eso también es parte de la normalización. Y es una discusión que ustedes también van a participar cuando trabajen en colegio. Ahora, ojo, ¿cómo voy a hacer un trabajo de normalización? Primero, evidentemente, tengo que tratar de identificar lo que no esté normalizado. Por ejemplo,
En los colegios que actualmente ustedes tienen a sus niños, ¿cuántos de ellos se forman fuera de la sala antes de entrar a clase? ¿Cuántos se forman? ¿Cuántos se forman afuera de la sala antes de entrar a clase? Mi hija sí se forma fuera de la sala de clase. Ya, uno. ¿Cuántos más? Mis hijos Acá, también. Dos, tres, acá ya, mis dos niñas igual se forman afuera antes de entrar. No sé de otros cursos. ya. Cuatro. Margarita también menciona, ¿cierto? Que donde hizo la práctica también. Cinco, Mi hija también. seis, También dice ¿ven? que se forma. Siete. Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque en esos colegios no es necesario estandarizar esa práctica porque ya la tienen. Pero, por ejemplo, ¿en cuántos de ustedes, de los colegios de ustedes, está bien regulado el uso del teléfono? Acá hay niños que llevan teléfono. Mi hija no, porque no están autorizadas por nosotros para llevarlo. Ya, buen punto. Ese es un asunto importante. Es que, ¿por qué lo menciono? Porque si bien, como dice Jorge, ¿cierto? En el reglamento interno está especificado, hay colegios que todavía no definen el uso del teléfono. ¿Por qué eso es importante? Porque el teléfono es una de las conductas que más peleas trae entre los profes y los estudiantes. Porque nuestros chiquillos, gracias a la pandemia, se han convertido, y lo digo con mucho respeto, en personas adictas al teléfono. Y ustedes como padres también a veces perpetúan esos vicios cuando los llaman en la sala. A mí me ha pasado, chiquillos, como profe de asignatura haciendo clase, que el niño me dice, profe, que me está llamando mi mamá. Y es como, a ver, estamos al medio de la clase, el apoderado sabe que estamos en clase, ¿por qué llama al niño? ¿No? Entonces, a mí, por ejemplo, como profe, para ser honesta con ustedes, a mí me gusta que los chiquillos usen el teléfono, sí, pero cuando hay actividades específicas. Cuando no, me desagrada. Entonces, ¿qué es lo que he hecho cuando suena el teléfono? Es que el niño salga de la sala, conteste el teléfono, ¿cierto? Y después, ¿cierto? Em, me he conseguido el correo electrónico de esa apoderada y le he enviado un correo solicitándole que por favor, si es una urgencia, llame al estudiante. Porque al menos las veces que ha sonado el teléfono en mi hora de clase ha sido para recordarle al niño que tiene que almorzar más tarde. O para preguntarle si el niño, por ejemplo, se llevó la colación. Entonces, a mí, por ejemplo, como profe, eso me distrae porque distrae al chiquillo. Ustedes dirán, ay, la profe que es pesada. Sí, tiene mucho de eso, lo confieso, pero es porque en realidad el celular, en esos casos, cuando están todos atentos, puede ser un distractor para la clase. Entonces, por ejemplo, ¿por qué les menciono este tipo de cosas? Porque hay que estandarizarlas. Lamentablemente hay que hacerlo. El celular es uno de los puntos que todavía no está normalizado en los colegios. ¿Ya? Normalizado su uso o normalizado su no uso. Lo mismo, ¿cierto? ¿Cómo se reparten los materiales? ¿Cómo se va a ordenar y va a salir de la sala cuando termine la clase? Por ejemplo, si las salas tienen semanero o no los tienen. ¿Ya? Ojo. Por ejemplo, esta es una conducta clásica. Para la formación afuera de la sala se exige una fila de mujeres y una de hombres. Y, por ejemplo, ¿cierto? Ahí los inspectores de patio aprovechan de revisar, ¿cierto? La presentación personal. Ustedes dirán, ¿por qué eso es importante estandarizarlo? Porque los chiquillos saben, ¿cierto? Que les van a revisar eso. Entonces, este tipo de situaciones, chiquillos, es lo que nosotros tenemos que normalizar y empezar a estandarizar en los colegios que lleguemos a trabajar. Después, ¿cierto? Lo otro, en las conductas que no están estandarizadas y las queremos estandarizar, ¿qué vamos a hacer si se cumplen? ¿Les vamos a dar algún tipo de estímulo o les vamos a dar algún tipo de sanción? Si es una sanción, ¿qué tipo de sanción va a ser? Si va a ser formativa, si va a ser sumativa.
Exactamente, Margarita. A mí, por ejemplo, como profe me molesta el uso del teléfono cuando no estamos haciendo actividades. Y más de alguna vez he tenido alguna discusión con un apoderado. Pero se lo he dicho, yo puedo entender, mamita, papito, ¿cierto? Que usted tenga necesidad de preguntarle al niño, pero le preguntará en el recreo, no cuando el niño está en clase, porque tiene un horario de clase. Entonces, ese es el asunto, ¿no? Ahora, ¿qué técnicas podemos ocupar para normalizar el aula? Hay gente que hace ejercicio de respiración y relajación. Hay otros que hacen dinámica. Hay una que es la más conocida de todas, que esta ustedes se acordarán en el colegio. Levante la mano, 1, 2, 3, 4. ¿Le hicieron eso en el colegio? Cuando eran más niños. A lo mejor se me está cayendo mucho el carnet, pero ¿le hicieron cuando eran más chicos? A mí sí. 1, 2, 3, 4. A mí Yo no me acuerdo, profe. Ya, no, está bien, A mí está bien. no. O tomar distancia también nos hacían, al menos a mí, cuando Sí, nos tomar distancia. tomaba vigilar. Exactamente. Esa es la otra también. ¿Por qué se hacen esas dinámicas? Para ir bajando también la energía que viene acumulada el chiquillo. Por ejemplo, exacto, Fran, esas dinámicas son para bajar el nivel de desconcentración. Que eso se puede hacer o cuando lo están haciendo en la fila o cuando entran a la sala. Yo, de hecho, por ejemplo, con el 1, 2, 3, 4 lo hacía con los chiquititos de séptimo, hasta que se quedaban tranquilos. Las mímicas también lo puedo hacer, pero hay una, y que no sé si esta la han practicado o la practicaron cuando eran niños. Hay una canción que es emblemática de este momento, que es la lechuza hace... ¿Les tocó a ustedes alguna vez cantar esa? La lechuza hace... hace... ¿Nunca o sí? A mí no, Sí, profe. sí, yo la escuché esa canción, la he escuchado ahora con mi yo hijo. a mi nieta se la canto. Mi Es hijo que de llegaba, hecho, dime, ¿por qué les comento eso? Porque esa también es una canción para bajar el nivel de ansiedad de los chiquillos. Ustedes se ríen, pero es un clásico. De hecho, yo tenía una colega que la cantaban los chiquillos cuarto medio. Ustedes dirán, pero ¿cómo un niño tan grande? Porque los chiquillos se ríen, pero terminan quedándose callados igual. Profe, mire, ¿sabe qué? ¿Sí? Tírale Esa, nomás, esa Jorge. misma canción, la lechuza, y también aguardar, aguardar. Pero ¿sabe lo que pasa? Es que mi hijo tiene un poquito de dislexia y de repente cuando le decimos la lechuza, dice otra palabra, entonces sale chistoso. Entonces, no sé si en todos los rangos servirá. Ese es el tema. Ahí hay que adecuarlo. Obviamente, la técnica que ustedes ocupen va a depender del contexto, naturalmente. Y, por ejemplo, de situaciones como esa. Pero son las técnicas clásicas que nosotros podemos ocupar para bajar el nivel de energía que traen estos enanos. ¿Ya? Entonces, hay hartos tipos, pero para que ustedes sepan, se ocupan. Y aunque ustedes no lo crean, todavía se ocupan. ¿Por qué? Porque hay que tratar de que los chiquillos entren más tranquilos a la sala. Sobre todo, por ejemplo, si vienen, ¿cierto?, de jugar a la pelota, de correr en el patio, ¿cierto?, etcétera. Aguardar, exactamente. Entonces, ojo, hay que buscar un sistema. Y ahí ustedes, por ejemplo, como inspectores de patio, van a tener la libertad de organizar a sus chiquillos. Y pueden trabajar incluso con el profe que hace clase en esa sala. Hay profes que no van a querer, otros que sí. Todo sea, ¿cierto?, para poder generar un orden y que los muchachos puedan participar en eso. ¿Por qué? Porque además, quiero insistir en esto, nosotros chiquillos no estamos solamente preocupados de dar el servicio educativo, también nos enfocamos en las normas de seguridad escolar,
¿Por qué? Porque aquí los chiquillos pasan buena parte de su vida. Entonces, tenemos que tener claro las normas de prevención, tenemos que hacer un trabajo de prevención y tenemos que también atenernos a las normativas vigentes. Entonces, aquí ya tenemos un punto. Ahora, antes de ir al recreo, vamos a ver algunos accidentes que son los más frecuentes y que pasan en el colegio. Primero, caídas y golpes. Esta, pero es la más clásica. Porque hay un hoyo en el suelo, porque el niño pasa cuando está atrapeado, porque, ¿cierto? Choca con las mesas, porque está balanceando, ¿cierto? Etcétera. Porque está haciendo, ¿cierto? O está muy desaforado corriendo y se cae, pero vamos a tener fundamentalmente niños que se caen. También hay cortes y heridas. ¿Por qué? Porque el niño, ¿cierto? A veces o se corta cuando está, ¿cierto? Almorzando, se pasa a llevar, o porque tiene un cortacartón, ¿cierto? Y se pasó a llevar cuando está haciendo un trabajo, etcétera. Las quemaduras son menos frecuentes, pero igual ocurren. Porque se le dio vuelta, ¿cierto? A un niño, no sé, el tazón con agua caliente, ¿cierto? Etcétera. O los que Pero estudian ocurren. gastronomía. O los que estudian gastronomía, pues de hecho, si les toca un colegio técnico profesional, les va a pasar muchos accidentes con los niños de gastronomía. Exactamente. Asfixias por cuerpos extraños. Ojo que esto se da más en los chiquititos, pero nos falta el niño que, por ejemplo, se tragó cierto collar o se tragó cierta alguna cosa. Entonces, ojo, aquí yo les recomiendo lo siguiente. Si es que les llega a pasar este tipo de situaciones, salvo que ustedes manejen la maniobra de Heimlich, no sé si saben lo que es la maniobra de Heimlich. Maniobra de Heimlich. Y se los voy a anotar. Ya. La maniobra de Heimlich, muy bien, Jorge, qué bueno que la maneje porque esa es importante. Se hace para cuando la persona se ha atragantado con algo, para tratar de expulsar ese cuerpo extraño del cuerpo. Y que de hecho le puede salvar la vida a una persona. Ahora, si ustedes no la saben hacer, busquen a la persona que maneje, ¿cierto? O mandan a un chiquillo a buscar a la persona que maneje los primeros auxilios en el colegio. ¿Por qué? Porque habitualmente se puede hacer una maniobra de ese tipo, pero tiene que ser alguien que la sepa hacer. Muy bien, Jorge. De hecho, es que si la maniobra de Heimlich se sabe hacer bien, se puede salvar la vida de una persona. Sobre todo, por ejemplo, si hay accidentes que los niños se atragantan, por ejemplo, con la carne o ustedes, familiares de ustedes, se pueden atragantar con alguna comida, por ejemplo. Entonces, por eso, si no la saben hacer ustedes, busquen a alguien que sí la sepa hacer, que habitualmente es la persona que maneja primer auxilio en el colegio, que es lo que se enseña habitualmente cuando se hace esas cosas. ¿Ya? Intoxicaciones. Ojo con los productos. Sobre todo, chiquillos, con las salas de química. A ustedes quizás como inspectores de patio no les va a tocar tanto, pero con los auxiliares tienen que estar atentos si les toca hacer trabajo de auxiliares y servicios menores, porque en las salas, por ejemplo, de ciencia o de química, se producen muchos accidentes porque están los productos químicos a la vista. Y nuestros chiquillos son traviesos, y eso no hay que perderse. Y en esas travesuras los chiquillos pueden terminar intoxicados con productos, digamos, inadecuados para el uso de ellos. Chiquillos, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Tenemos alguna Súper, duda? súper, Sí, profe. Bien, bien, súper bien. profesora. Ya, genial. Ojo con los cables. Ojo con los cables. Ustedes ahí sí que tienen un trabajo que hacer. Ustedes dirán, ¿cuál? Si yo no soy eléctrico. Pero sí fijarse si hay enchufes sueltos en la sala, si hay cables sueltos en la sala, porque eso también es causal de un accidente. Sea que un niño se electrocute o sea que un niño se caiga porque se tropezó con los cables. Lo mismo si ven, ¿cierto? Algunas plagas, avisar para que el sostenedor esté al tanto, avisar, ¿cierto? Al inspector general en el caso de un colegio municipal o de servicio local para que llamen al equipo de operaciones, ¿cierto? Porque las picaduras también son peligrosas, sobre todo las picaduras de araña.
Y además, más si vemos, por ejemplo, ratones, ¿cierto? Algo así. Y ojo con esto, accidentes de tráfico. Aquí, si bien ustedes van a estar en menos contacto con ellos, sí hay que recordarle a los chiquillos que no hay lugar que salgan como locos a las calles porque se pueden caer o los pueden atropellar. Ah, muy bien, Jorge. O sea, usted es multitask o multiuso, como podríamos decir. Muy bien. Chiquillos, ¿alguna duda hasta acá? ¿Alguna consulta que quieran hacer, etcétera? Pregunten nomás, con confianza. ¿No? Chicuelos, para no entrar con el módulo 5, ¿cierto? Por encima, son las 7:51. Vamos a salir al tiro a recreo hasta las 8:06. A las 8:06 volvemos, ¿cierto? Pasamos lista y seguimos con el módulo 5. ¿De verdad no les quedó ninguna duda hasta acá? No, Maravilloso. Buena pregunta, Fran. Se la voy a contestar de vuelta al recreo. Ojo. Buena pregunta. Muy buena pregunta, pero requiere una respuesta un poco más larga, así que se la voy a contestar de vuelta al recreo. Ya, chicuelos, nos vemos entonces. Son las 19:52. Rectifico. A las 8:07 volvemos. Y ahí le contesto la pregunta a Frank, que es bastante interesante. Así que nos vemos. Ya. Antes de avanzar al módulo 5, ¿cierto? Quedamos con una muy buena pregunta de Fran, porque se refería, de hecho, precisamente al tema de las picaduras. A ver, primera cosa importante, chiquillos, no hay un protocolo específico de picaduras en los colegios, ¿ya? Eso, por lo tanto, es lo primero que tienen que saber. Por ende, ustedes dirán, ay, pero profe, si no hay, entonces, ¿qué hago? Simple. Me tengo que asociar a los protocolos de accidente escolar. Dale, Jorge. Dile Profe, nomás. yo sé Dígame. que los quizás no tienen un protocolo, pero el protocolo, por lo general, lo que se ocupa en seguridad, cuando es picadura, uno tiene que tratar de ver primero qué fue lo que picó al niño, o a la persona en este caso. Por ejemplo, una araña, y esa araña, por lo general, tratar de atraparla o en un envase tenerla para llevar al niño o a la persona a la unidad asistencial más cercana para que puedan determinar porque eso ahorra minutos y segundos y puede salvar una vida en caso de que sea algo venenoso. Es más o menos lo que yo manejo en seguridad. Correctísimo, Jorge. Correctísimo. De hecho, si bien no hay un protocolo, nosotros tenemos que tener en cuenta dos cosas. Primero, chiquillos, llevarnos inmediatamente al chiquillo a la red pública más cercana. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay dos detalles importantes que los colegios tenían que tener información. Primero, hay dos cosas que tenemos que manejar de los estudiantes. Primero, si son alérgicos o no. ¿Y eso dónde lo vamos a saber, chiquillos? En la ficha que los apoderados completan cuando se matriculan. Por ejemplo, cuando ustedes han matriculado a sus chiquillos, ¿les han dado o les han preguntado si el niño tiene alguna enfermedad? ¿O es alérgico a algo? ¿Sí o no? sí. Ya. Entonces, eso contestarlo. Si el niño es alérgico, tienen que contestarlo, ¿ya? Porque el colegio tiene que saber si ese niño es alérgico. Porque la respuesta, como bien decía Jorge, tiene que ser rápida. Y en segundo lugar, y esto también es información que viene en el proceso de matrícula, si ustedes tienen un seguro aparte con el estudiante. ¿Por qué razón menciono esto? Porque si bien todos los estudiantes tienen, ojo, tienen un seguro de salud, ¿cierto? Que cubre dos cosas. Primero,
cosas que hayan sucedido en el colegio, pero siempre y cuando no sean intencionales. Y en segundo lugar, también cubre los llamados accidentes de trayecto, ¿ya? Que se dan en el destino, ¿cierto? Ida y vuelta del estudiante. Pero hay familias que, como ustedes también sabrán, ¿cierto? Tienen sus propios seguros de salud. Eso también es importante saberlo, porque si bien yo lo puedo, ¿cierto? Llevar a la urgencia, también si tengo un hospital que esté cerca de la red de salud en la cual la persona tiene el seguro, se puede llevar y se puede activar ese seguro. Me estoy dando a entender hasta acá, ¿cierto? Sí. Ya. Por ende, tres cosas importantes para resumir y dejar en clara la respuesta. Primero, tratar de, como bien decía Jorge, encontrar la especie que picó este chiquillo. Porque si el niño produce una reacción alérgica, es vital saber de qué especie es para poder, ¿cierto?, suministrarle el tratamiento adecuado. Dos, también, ¿cierto?, asegurarse que el chico saber si el niño tiene un seguro de salud o no. Y tres, hacerle la documentación como accidente escolar. ¿Ya? Ojo ahí, accidente escolar. Eso significa que la persona que está a cargo, ¿cierto?, de primer auxilio, completa la ficha, describe, ¿cierto?, un poco lo que sucedió, que vienen estas fichas de accidentes escolares, y le pasa el papel para que se lo lleve. Y en paralelo que ustedes se llevan al recinto asistencial al chiquillo, llamar inmediatamente al apoderado, notificarle inmediatamente lo que está sucediendo. ¿Ya? Ojo ahí, tienen que llamar al apoderado porque el apoderado tiene que saber lo que está pasando. Y si no les contesta el apoderado titular, llamarán, ¿cierto?, al apoderado que esté suplente. Pero tiene que manejarlo y tiene que saber alguien que sea el apoderado de ese chiquillo. Estamos hasta acá, ¿cierto? Sí. Chiquillos, no sé si ahí contesté su pregunta, Fran. Sí, Espero profe, me que quedó claro. Gracias. de nada. Tiene toda la razón, Karina. Marcar alrededor de la picadura para ver cuánto aumenta tamaño. Sí, no había pensado en aquello, pero tiene toda la razón. No, Mari, todavía no estoy compartiendo porque quería primero responder la pregunta, pasar la lista y seguir de ahí con la materia que estamos revisando. ¿Ya? Pero sí es un tema. De hecho, les voy a mandar al grupo de WhatsApp del curso un interesante link de seguro escolar para que ustedes sepan qué se considera seguro escolar. Ahí se los mandé, se los dejé en el grupo de WhatsApp para que después más rato le echen un vistazo, porque es importante que ustedes como futuros, ¿cierto?, asistentes de aula tengan en cuenta este tipo de situaciones. Así que para que sepan. Pero es un tema, como ustedes se habrán dado cuenta, muy interesante. Así que para que sepan ahí, todos los días aprenden algo nuevo con este tipo de dinámicas que ocurren en los colegios. Pero, primera pregunta entonces aclarada. Ahora sí, chiquillos, vamos a ir a la lista, ¿ya? Para que estemos aquí ya en claro. Ya, chicos, entonces, estaba ausente, ¿cierto?, Olivia Alvear. Sí, estaba en urgencia en el hospital. Ya, entonces justificado. Carol Anfrans, ¿está por aquí? Sí, presente. Ya, súper. Karina Arriagada, sí, estaba recién porque ella contestó algo ahí. Ahí está. Sí, ahí la vi, Karina. Es que los profes, lo que pasa, chiquillos, es que nosotros como profe hay cosas que quizás no manejamos tanto. Ya, si bien nosotros conocemos el protocolo, la verdad es que cuando uno está en esta área que es más de gestión, uno empieza a entender algunas cosas. ¿Ya? No es por justificarlo, pero sucede bastante. Lorena Benavides estaba, ¿cierto?
Presente, profesora. Sí, ahí está. Ya. No, no se preocupe, Karina, sí, ya la había visto. Gracias, Lorena. Edith Bermúdez, ¿estará por acá? Ya, perfecto. Evelyn Viava, ¿estará por acá? Evelyn Viava. No, no la veo por aquí. Ya. Entonces, estamos. Teresa Briones, ¿estará por acá? Presente, profesora. Súper. Ida Bruna, Presente, profesora. súper. Cecilia Calderón, Cecilia Calderón, ¿estará por acá? Cecilia Calderón, no la veo. Ya. Jimena Catalán, Presente, profesora. súper. Lisette Celis, ¿estará por acá? Lisette Celis, no, no está por aquí tampoco. Constanza Donoso, Constanza Donoso, ¿estará por acá? Ya, no la veo tampoco aquí. Cassandra Franco, Cassandra Franco, tampoco. No, no la veo aquí tampoco. Ya. Entonces, avancemos. Jorge González, ¿estará por acá? Ah, sí, ahí está Jorge. Ahí está. Patricia Guerra, Patricia Guerra. Ahí. Patricia Guerra. Ya, no. Andrés Guerrero, ¿estará por acá? Presente. Súper, súper, súper. Merlis Gutiérrez. Ah, ya estaba justificada. Claro, por interno. Ya. Jessica Gutiérrez, ¿estará por acá? Jessica Gutiérrez. No está por acá tampoco. Ya. Jorge Hernández, sí, ¿cierto? Sí, presente, profe. Súper. Janet Lauri, Presente. súper. Marisol López, Marisol López, Marisol López. Ya, no está por acá tampoco. Joana Martínez, Presente, profesora. súper. Alejandra Martínez, Presente, acá estoy. ya, perfecto. Elizabeth Molina, Elizabeth Molina, ah, Lucía Moore también está justificada, así que dimos la primera vuelta. Vamos a ir al tiro a la segunda. Espérenme un momento. Ay, sí, ya. Raquel Muñoz, Raquel Muñoz, ya, no está tampoco. Marle Palma, Marle Palma, ¿no? ¿Tampoco? Avancemos entonces. Stephanie Paz, Stephanie Paz. Ah, sí, ahí está Stephanie. Ya, ahí la encontré. Margarita Quinteros, Presente, profesora. súper. María Ramírez, María Ramírez, Presente, profesora. ahí está María, la vi también. Ya. María Sangüesa, María Sangüesa, Presente, profe. ahí está. Ya, ahí la vi. Muchas gracias. Catherine Uribe,
Catherine Uribe, Catherine Uribe, último llamado, ¿no está? Ya. Francisca Valdés, Profesora, disculpe que Presente, la profe. interrumpí. Fran, por acá, gracias, presente. gracias, Fran. Ahí sí. ¿Quién habló ahora? Aparte de la Fran. Disculpe, que no puedo escribir, no sé qué me pasa que no puedo escribir. Es que estaba atendiendo mi negocio, justo me tocaron el timbre, disculpe. Marisol López. Ya, Marisol, al tiro. Y Stephanie la había Gracias. dejado, ya de nada. Stephanie la había dejado presente, así que no se preocupe. La había alcanzado a ver. Ya, espérame, Marisol López. Ah, ya, voy a guardar esto primero y de ahí voy a volver con lo suyo, Marisol. Noelia Vilches, Noelia Vilches, Noelia me pareció haberla visto. ¿Dónde está? Noelia, Sí, Noelia, profesora, Noelia. estoy aquí Ahí presente. está, ahí está. Ya. No se preocupe, Jorge, que también lo vi ahí presente, así que estamos ok. Priscila Zamorano, Presente, profe. súper, muchas gracias. Y Mercedes Centeno, Mercedes Centeno, Mercedes Centeno, último llamado, ya, se cerró. Ya, espérenme que me devuelvo a ver la situación de Marisol y estoy para retomar la clase con ustedes, chiquillos. A ver, Marisol. Profesora, no sé si López. Andrés Guerrero que puso, profe, en el grupo también, que él, no sé si habrá llegado, que iba a llegar Sí, un poquito más tarde. Ah, ya. no, sí, de Sí, hecho Andrés compañera, quedó estoy presente. presente. Gracias. Ay, chuta, Gracias, disculpe. compañera. No, pero se agradece la gentileza, así que muchas gracias. Ahí sí, chiquillos, estamos. Ah, ahí le mandaron el link. Ya, ya no había alcanzado yo a ver a Consuelo. Ya, si llega, que hable, porque yo no lo voy a cachar que si está o no está. Ya, Ahí lo logré, gracias, vengo llegando. ya, Muchas gracias. ya, perfecto, perfecto, no hay problema. Ya, porque Gracias. llegó justo a tiempo. Porque de hecho Oh, había, ya, porque de hecho había ya, cerrado la perdón, lista recién. Ya no, pero no se ya, preocupe, profe. son cosas que pasan en la vida. Muchas gracias, profe, muy amable. No, no de nada. Ya, un momento. Ya, está. Ya, chicos, ahora sí, retomemos con lo que estábamos hablando. El link que les mandé entonces les va a ser muy útil para los asistentes o sea, para saber el tema de los accidentes escolares. Pero son cosas, chiquillos, que les van a pasar. O sea, de hecho, a mí en un día normal, chiquillos, para ser honesta con ustedes, tenía 4 accidentes escolares. Al menos 4 en el día. Ustedes dirán, ay, profe, o sea, 4 veces tenía que firmar el documentito. Sí, 4 veces. Al menos. Y si habían partidos de fútbol, chiquillos, oh, horrible. Horrible. Así que les va a pasar el tema de los accidentes escolares. Para que sepan, ahí tienen que estar alerta. Porque además los chiquillos juegan como locos en el colegio, sobre todo si tienen muchos niñitos. Los hombres especialmente tienen que corren pero como locos en el patio. Entonces, ahí van a tener que estar atentos con este tipo de situaciones. Y como les digo, manejarse bien con el tema de los protocolos, ¿cierto? Y pedir que pasen el papel de accidente escolar. ¿Ya? Ojo. Ahora, el último tema que vamos a ver en esta sesión de hoy día tiene que ver con un tema que quizás no es tanto de gestión administrativa, es una cuestión de gestión pedagógica, que tiene que ver, chiquillos, con la planificación, que a ustedes es probable que no les toque tan seguido, pero si les toca, tienen que entender cómo los colegios llevan a cabo, ¿cierto?, un proceso de planificación y qué es lo que hace el profesor para eso. Por ende, vamos a hablar de algunos elementos básicos y esenciales de planificación escolar, ¿ya? Que es como lo esencial de lo esencial es lo que vamos a revisar aquí hoy día. Entonces, vamos a ver al tiro
algunos temas relacionados con esto. Ya. Entonces, chiquillos, ¿qué significa la planificación? La planificación es un proceso en la cual nosotros tomamos decisiones pedagógicas como profe, teniendo en cuenta dos cosas importantes. Primero, lo que nos dice el ministerio, ojo, lo que nos dice el ministerio y lo que nosotros además consideramos relevante para aprender por parte de los estudiantes. ¿Ya? Ojo con eso. Por ende, ¿los colegios pasan lo que quieren pasar? No necesariamente. Aquí es importante que ustedes entiendan lo siguiente. Colegios particulares subvencionados, municipales y de servicios locales, o SLEP, si ustedes quieren ponerlos así, trabajan con los planes de estudio del ministerio. Del Ministerio de Educación. Ustedes dirán, ya, pero ¿y eso por qué es importante? Porque el Ministerio en Chile determina los contenidos que nosotros tenemos que pasarle a los chiquillos, ¿ya? O sea, no es que el profe le dé la gana y pase lo que quiera. Nosotros tenemos un programa de estudio que tenemos que tratar de cumplir, ¿ya? Mientras que los colegios particulares pagados, pasan sus propios contenidos. Por lo tanto, ojo, los particulares pagados pueden tener sus propios programas de estudio. Obviamente, eso sí, esto es importante que ustedes lo sepan, lo que tienen que tener en cuenta los particulares pagados es que sus programas de estudios tienen que estar igualmente validados por el ministerio. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que hacen los particulares pagados, chiquillos? Usan los planes y programas que están vigentes en Europa, que son los llamados del bachillerato internacional. Por eso, si ustedes alguna vez han ido a algún particular pagado, ellos tienen, por ejemplo, IB, que es bachillerato internacional. Ahora, haciendo esta distinción que es un poco fina, pero que es importante que ustedes la conozcan, ¿por qué es importante entonces planificar? Porque tenemos que tener claro la cantidad de sesiones, ¿cierto?, que vamos a tener, porque tenemos que definir los recursos que vamos a necesitar y obviamente definir, ¿cierto?, qué tipo de elementos vamos a ocupar en nuestra clase. Ahora, ¿dónde los profes encuentran los contenidos? En los programas de estudio y en las bases curriculares. Les voy a explicar al tiro de qué se trata eso. Sí, Margarita. De hecho, los particulares pagados tienen esos que son más avanzados por eso, porque ellos tienen sus propios programas. Y además, por ejemplo, hay muchos colegios particulares pagados que, por ejemplo, en cuarto medio los destinan casi prácticamente solamente para la PAES. ¿Ya? Ellos no se mueven forzosamente por el programa de estudio del ministerio, sino que tienen sus propios programas, para que ustedes más o menos sepan eso. Exactamente, Jorge. No es un tipo común y silvestre igual que el resto de los colegios. Ahora, entendiendo esto, ¿dónde yo voy a encontrar lo que se pasa en cada programa de estudio? Ahora vamos a verlo. Les voy a mostrar un poco este mundo de los programas de estudio del ministerio. Denme un momento y les voy a mostrar un poco la imagen. Vamos de estudio Minedu. Ya. ¿Cómo yo voy a ver qué es lo que va a pasar mis chiquillos, mis chiquillas en cada programa de estudio? Me voy a dirigir a este link que les voy a mostrar ahora. ¿Ya? Aquí actualmente el ministerio, de hecho, están las bases curriculares, pero ustedes pueden ver lo que se ve en cada curso y en cada área. Después les voy a dejar este link en el grupo de WhatsApp. Pero para que sepan, yo puedo ir a Currículum Nacional. Y aquí yo puedo ver, según los niveles y según la asignatura. Por ejemplo, yo quiero saber qué es lo que pasa en segundo medio en historia. Voy a apretar segundo medio y me van a dar a escoger la base curricular y me van a permitir ver, ¿cierto?, el programa de estudio.
Por ejemplo, yo voy a mirar, ¿cierto?, aquí el programa de estudio. ¿Qué voy a poder ver aquí? Obviamente, lo que se pasa en ese contenido, ¿ya? Ahora, me voy a devolver un poco en esto. Si yo quiero mirar, ¿cierto?, todo lo que está aquí, me van a mostrar las bases curriculares, ¿ya? Y puedo ver lo que yo quiera respecto a esto. Entonces, ojo, esto es importante que lo sepan porque a veces los apoderados, por ejemplo, cuando son temas más complejos, dicen, ay, pero es que no debieran pasar esto. Es que sí se ve. Ese es el asunto. Entonces, por ejemplo, ahora, ¿con qué trabajan la mayoría de los colegios? Para que ustedes sepan. Lo que se está viendo actualmente son la priorización curricular. ¿Qué es la priorización? Los contenidos mínimos que los estudiantes tienen que tener, desde primero básico a segundo medio. Ojo, aquí les voy a mostrar el documento de la priorización, que va a regir hasta este año, hasta el 2025. Entonces yo me tengo que basar aquí. Como profe tengo que fijarme en estos contenidos que me está pidiendo el ministerio que pase forzosamente. Y ojo que haya una asignatura nueva, lengua y cultura de los pueblos originarios ancestrales. ¿Por qué? Porque una de las cosas que se quiere recuperar, ¿cierto?, es el patrimonio cultural de los pueblos originarios chilenos. Vamos a suponer que yo quiero ver qué se va a pasar en historia. No porque yo sea profe de historia forzosamente, pero es para mostrarle un poco en lo que yo como profe me tengo que fijar qué se va a pasar. Entonces, por ejemplo, ¿qué me va a salir? Ya. Historia, geografía y ciencias sociales. Aquí me va a decir, ¿cierto?, en historia, qué es lo que se pasa desde séptimo básico, o sea, de primero básico a sexto básico. Aquí me sale todo lo que transversalmente debiera haber el programa de historia y luego me va a salir qué es lo que se ve específicamente en primero básico. Por ejemplo, yo en historia en primero básico, los niños debieran trabajar con líneas de tiempo. Es decir, debieran saber qué es lo que significa antes, qué es lo que significa hoy, qué es lo que significa mañana. Es decir, aquí trabajan para ubicarse en el tiempo. Por ejemplo, tienen que trabajar aspectos de la historia de su familia, las costumbres, las tradiciones, conocer expresiones culturales locales y nacionales, por ejemplo. Vamos a suponer que yo quiero saber qué se pasa en historia en séptimo básico. Voy a avanzar un poquito más. Ya, aquí me va a salir de séptimo básico, cuarto medio. Me va a salir de nuevo los temas transversales que se abordan y luego me va a permitir, ¿cierto?, ver cuáles son los temas específicos para séptimo básico. ¿Qué me va a salir aquí? Ah, si yo me voy a séptimo básico, me va a salir que tengo prehistoria, que tengo primeras civilizaciones, que tengo, ¿cierto?, Grecia y Roma, por ejemplo, que me va a salir la Edad Media, y esas cosas son las que veo. Y así puedo ir como apoderado mirando los programas de estudio. Para ustedes es más ajeno, porque obviamente ustedes lo ven desde el punto de vista del apoderado y lo que el chiquillo les cuenta. Pero esto y con estas bases es lo que trabaja el profesor, chiquillos, para que puedan revisar. ¿Qué tal? Buenísimo. Para que ustedes sepan, esto es lo que se ve y esto es lo que se pasa. ¿Ya? Ahora, Profesora, ¿podría enviar el link usted de lo que mostró anteriormente para saber los contenidos? por supuesto, al tiro. Gracias. De hecho, lo vamos a dejar al tiro aquí para que ustedes lo puedan ver y descargar. Y les permite descargar esto. Esta es la priorización más actualizada, esta es la priorización curricular, para que ustedes sepan. Aquí está, se las dejé acá. ¿Ya? Para que ustedes lo puedan ahí echar un ojo, porque eso es lo mínimo de lo mínimo que se pide desde primero básico, perdón, hasta segundo medio. Y agrega las asignaturas que son principales de tercero y cuarto medio. ¿Ya? Lo único que no está con priorización son los electivos, pero porque los planes diferenciados o electivos no los toman todos los estudiantes, los toman algunos estudiantes. Ahora, nosotros entonces planificamos de acuerdo a las bases curriculares y a la priorización curricular. Y por ende, esos son los contenidos que sí o sí el estudiante tiene que ver.
Ahora, ¿qué tengo que incluir yo en la planificación? Los niveles de aprendizaje. O sea, no es lo mismo planificar para un primero básico que para un séptimo básico. ¿Por qué? Porque los chiquititos primero básico tienen otras habilidades menos desarrolladas que los de séptimo. Entonces, para primero básico, yo tengo que ser mucho más concreta. ¿Por qué? Porque los niños todavía no desarrollan una capacidad, por ejemplo, de análisis. En cambio, un niño de séptimo básico ya tiene un poco desarrollada esa capacidad. El tiempo real con el que cuento. Y aquí hay algo que ustedes como apoderados tienen que tener y como asistentes de la educación tienen que tener súper claro. Una cosa es que yo tenga 40 semanas de clase y otra cosa distinta es que esas 40 semanas no tengan interrupciones. Por ende, ¿qué tengo que considerar? Vacaciones de invierno, feriados, interferiados, actividades del colegio. Ojo, no sé si alguno de ustedes tiene a sus hijos en un colegio católico. ¿Tienen a sus niños en algún colegio católico acá? Yo, profesora, Ya. yo. Los colegios católicos, por ejemplo, tienen espacios en las horas de orientación donde llevan a los niños a misa, por ejemplo, o donde, ¿cierto?, hacen cambios de actividades porque van a misa, porque celebran, por ejemplo, la Semana Santa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que los profes obviamente tienen que ir adecuando sus planificaciones de acuerdo con esas actividades. Lo mismo considerar salidas pedagógicas. Si, por ejemplo, ¿cierto?, los niños van a ir a un museo, ¿qué es lo que va a pasar? Que eso va a alterar la planificación de los colegas de todo ese día. ¿Por qué? Porque los niños van a estar en salida pedagógica. Entonces, por eso que es tan importante, chiquillos, que lo tengan en cuenta. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe, bien. Y, ojo, los recursos para el aprendizaje. Si necesito libros, si voy a necesitar un computador, si, por ejemplo, en historia, ¿cierto? Los profes de historia deberíamos ocupar mapas, por ejemplo, o deberíamos tener, ¿cierto?, pedir prestado un laboratorio, etcétera. O si vamos a llevar a los niños a la biblioteca. Por ejemplo, en el caso del lenguaje, ¿cierto? Que a veces los llevan a la biblioteca para buscar información en los libros, etc. Entonces, la planificación depende, chiquillos, de todos esos elementos que son tan importantes. Ahora, siempre una planificación tiene que partir con la pregunta que yo como profesor me voy a hacer. ¿Qué quiero que aprendan mis estudiantes durante el año? ¿Y por qué? ¿Para qué quiero que lo aprendan? ¿Solo para manejar el programa de estudio? ¿O para que ellos, por ejemplo, entiendan cómo ha sido la evolución humana, por ejemplo? Lo otro que tengo que ver es qué cosas van a ser capaces de demostrar los estudiantes. Si, por ejemplo, saben trabajar con líneas de tiempo, si saben ubicarse entre el pasado y el presente, si pueden, por ejemplo, explicar cómo el hombre evoluciona desde el mono, por ejemplo, el séptimo básico, hasta el hombre actual. Entonces, esos son los llamados indicadores de evaluación o de desempeño que quiero que logren los chiquillos. Y también tengo que, obviamente, definir qué actividades quiero que los chiquillos realicen para lograr eso. Si los voy a hacer una maqueta, si los voy a hacer líneas de tiempo, si los voy a hacer una investigación, si vamos a ir a visitar un lugar, por ejemplo. Entonces, eso tengo que irlo incluyendo. Y finalmente, chiquillos, las evaluaciones formativas y sumativas. Ojo con esto. ¿Alguno de ustedes sabrá decirme qué diferencia existe entre una evaluación formativa y sumativa? Formativa no va al libro. Excelente. ¿Y sumativa? Se saca un promedio y se coloca en el libro. Así es. La evaluación sumativa habitualmente tiene una calificación que se registra. ¿Ya? Tiene una evaluación con nota o una evaluación que se califica y se registra. Mientras que la evaluación formativa no tiene nota,
habitualmente, pero sí evidencia el trabajo del estudiante. Por ejemplo, no sé si a ustedes les pasa o les pasaba cuando eran chicos, que la profe les revisaba el cuaderno y les ponía caritas felices si habían hecho la actividad. ¿Les pasó? Sí, profesora, aquí se hace en el colegio de mi hijo, disculpe, acá en Concepción. Ujú. No solamente, por ejemplo, en historia, a mi hijo y a mi hija le van revisando los cuadernos, la materia, y le van colocando una firmita, ahí al ladito una mosquita, y eso después le sacan una nota, porque también corre como nota sumativa. Exactamente. La revisión del cuaderno con firma o timbre es lo más clásico de evaluación formativa. Ustedes dirán, ay, pero profe, si después igual les ponen una nota. Sí, pero eso es una mezcla de varias evaluaciones formativas que el profe revisa, porque seguramente no revisa solamente una vez el cuaderno, lo revisa varias veces. Entonces ahí está haciendo varias evaluaciones formativas y eso puede llevar una nota que finalmente es sumativa. ¿Por qué se hace la revisión de cuaderno? Para evidenciar que el estudiante tenga un proceso de aprendizaje, pues, chiquillos. Y qué bueno, Margarita, que aún lo hagan. ¿Por qué es importante la revisión de cuaderno? Porque ahí está lo que el niño aprende, pues, y lo que hace en el colegio. Y hay muchos profes que lo hacen, a pesar de que, chiquillos, para ser honesta con ustedes, yo también lo hago, pero es súper cansador revisar 40 cuadernos o 45 cuadernos. ¿Pero por qué es necesario? Porque en el fondo, si el día de mañana ese niño queda con una mala nota en la asignatura, lo primero que uno puede ir a mirar es el cuaderno. Si ese niño no tiene actividad en clase, ¿cómo fue su trabajo en clase? Y lo otro que eso los ayuda a ellos también a escribir, por lo menos a mí me pasa con mi hija. Los profesores que sí Exactamente, revisan el cuaderno, ellas escriben y los que no, no escriben. exactamente. Ese es el asunto. Ese es el asunto. Cuando uno revisa el cuaderno, los chiquillos escriben. Andrés, dele nomás. No, quiero solamente decir mi experiencia. Bueno, el colegio de mi hija no le revisan los cuadernos. Lo que ellos tienen es una carpeta que se llama portafolio, donde Ah, ellos van archivando la guía de lectura, bueno, cuando eran más pequeños, o la guía de desarrollo, que a medida que van pasando el material de aprendizaje, ellos van desarrollando la guía. Y después eso tiene una nota al final de semestre. y de hecho, el portafolio también es una modalidad que se usa y que también sirve. ¿Por qué? Porque todas esas evidencias son formativas y que después cuando la profe lo revisa, evidentemente saca una nota. Entonces tenemos una cuestión en este caso que es importante. Ahora, ¿dónde va a estar diseñado el tema del portafolio y dónde va a estar diseñado el tema de los cuadernos? Evidentemente la planificación que el profe haga. Por ende, hay planificaciones, chiquillos, que se hacen de forma anual, de unidad y de cada clase. La que no es obligatoria actualmente es la planificación de clase, pero la de unidad y la anual son actualmente las que más se utilizan. Va a depender de qué, chiquillo, de cada colegio. ¿Ya? Cada colegio determina eso. ¿Por qué? Porque la de clase a clase era lo que los profesores se quejaban durante mucho tiempo del agobio, porque había que dejar en cada clase lo que se hacía. Ahora, en las plataformas digitales, eso sí, le va a pasar a ustedes que los profes tienen que poner una descripción de lo que hicieron en cada clase, porque si llegan a fiscalizar del ministerio, también es importante para el colegio saber qué están viendo cada curso, para ver si están atrasados en el programa, si están actualizados en el programa, si están claros con el programa de estudio. ¿Ya? Ahora, la priorización curricular se hizo de acuerdo con las bases curriculares, ¿ya? Que buscan qué cosa, establecer qué conocimientos tienen que tener los chiquillos en cada año, qué habilidades tienen que tener los chiquillos en cada año y qué actitudes. Las actitudes, chiquillos, habitualmente no se evalúan con nota, pero sí son importantes entendiendo que nosotros formamos personas que tienen valores, que tienen comportamientos, ¿cierto? Y que eso va dentro de las llamadas actitudes. Por eso se habla de los objetivos por aprendizaje, que hablan de los conocimientos, y los objetivos de aprendizaje transversales, que hablan en muchos casos también de la actitud. ¿Estamos claros hasta acá, chiquillos? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, súper. Sí, profesora. Ahora,
Las unidades, chiquillos, habitualmente son bastante parejas, ¿ah? Se habla de 4 unidades habitualmente en el año. Los programas de estudio, por ejemplo, en historia tienen 4. Por lo tanto, uno sabe ahí que son 2 unidades el primer semestre y 2 unidades el segundo semestre. En matemática, por ejemplo, y en lenguaje tienen más unidades. Por lo tanto, ahí el profesor va dividiendo, ¿ya? Pero ellos también tienen más horas de estudio. Ojo ahí. Ahora, para que ustedes más o menos sepan, los objetivos entonces de aprendizaje transversales hacen relación al desarrollo personal, a los valores y a la moral que esperamos que tengan los estudiantes. Por ejemplo, que sean tolerantes, ¿cierto? Que sean respetuosos, que sean, que puedan escuchar las opiniones contrarias, que puedan opinar cierto por turno, etc. Mientras que los objetivos de aprendizaje, chiquillos, tienen que ver con lo que el niño va a aprender, es decir, está en relación con los conocimientos y las habilidades. ¿A qué se refieren las habilidades? A capacidad para realizar tareas, para solucionar problemas. Por ejemplo, en primero básico, nosotros veíamos delante en la historia, ¿cierto? Que se esperaba que el niño pudiera localizar o ubicarse en el tiempo. Eso es una habilidad de decir, ¿cierto? ¿A qué corresponde cuando hablamos de ayer? ¿A qué corresponde cuando hablamos de hoy? ¿Y a qué va a corresponder cuando hablemos de mañana? Por ejemplo. Los conocimientos tienen que ver, ¿cierto? Con con los conceptos. Conceptos, información, fechas, por ejemplo, personajes, procesos, ¿cierto? Etcétera. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué se celebra el 21 de mayo? ¿Qué van a decir ustedes? El combate naval de Iquique. Combate naval de Iquique. El combate naval de Iquique, ¿cierto? Ya. Eso es conocimiento. Y ustedes probablemente se lo aprendieron de memoria. Porque cuando niños, por ejemplo, la historia tenía mucho de eso. Actualmente ya no es tanto, pero durante mucho tiempo se nos enseñaba, ¿cierto? Mucho las fechas, los hechos, etc. Por ejemplo, les voy a hacer una pregunta un poquito más difícil. ¿A cuánto equivale el número pi en matemáticas? 3.14 y fracción. 3,1416. Ese también es conocimiento puro y duro. ¿Cierto? Ahora, ojo, también están las actitudes. ¿Con qué tienen que ver las actitudes? Ahora, de hecho, ya casi no pasan ese contenido. Tiene razón, Fran. Porque la matemática también ha cambiado. Ahora, por ejemplo, se pasan los cursos más grandes, trigonometría, por ejemplo, ¿cierto? Geometría, etc. También se pasa algo en básica, pero es bastante menos, la verdad. Ahora, ¿qué son las actitudes? Las actitudes, ¿cierto? Son el reflejo de las conductas que tienen los estudiantes frente a los objetos o las ideas de aprendizaje. Por ejemplo, ¿qué sería la actitud? Trabaja en equipo, se organiza con los compañeros, ¿cierto? Participa, por ejemplo, en la elaboración del objeto. ¿Se puede calificar eso con nota por sí solo? No. ¿Pero yo lo puedo evaluar dentro de un trabajo? Sí. ¿De qué va a depender? De lo que obviamente el profesor determine. ¿Ya? Ojo ahí. Ahora, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Tenemos que entender, ¿cierto?, que tenemos al menos 3 niveles de enseñanza. El nivel preescolar, que se refiere, ¿cierto?, a prekinder y kinder. Básica, que corresponde de primero a octavo básico. Y media, que corresponde de primero a cuarto medio. Ahora, cuarto medio tiene una evaluación que es final. ¿Cuál es la evaluación final de la media? A ver si alguno sabe. ¿La PAES? La PAES, justamente. Y la PAES, ¿cierto? A quienes les vaya bien, los habilita para ingresar a la educación superior, a las universidades que están adscritas y validan el tema de la PAES. Porque como ustedes también saben, la educación superior tiene algunas modalidades. Tiene
institutos profesionales, tiene centros de formación técnica, ¿cierto? Y tiene universidades. Para los institutos profesionales y los centros de formación técnica, ellos solamente ven que la PAES está rendida, pero no se fijan en el puntaje. Las universidades, sí. Ahora, ¿cuántas asignaturas tenemos habitualmente? Las transversales, ¿cierto? Son lenguaje y comunicación, lengua indígena, idioma extranjero, matemática, ciencias naturales, historia, artes visuales, música, educación física y salud, tecnología, orientación y ojo con religión, que religión es optativa. Y ojo, orientación y religión No son evaluadas con nota. no son evaluadas con nota. Bien dicho, me leyó la mente. Por lo tanto, no inciden en la promoción del estudiante. Eso es bueno que lo tengan en cuenta. O sea, mi pupilo, si tiene religión en rojo, ¿puede pasar de curso? Sí. ¿Ya? Ojo ahí. Si tiene orientación en rojo, ¿puede pasar de curso? Sí, puede, porque no incide en la promoción o repetencia de un estudiante. Distintas son las otras asignaturas, que en esas sí se puede complicar la repitencia de un estudiante. ¿Ya? Para que ustedes más o menos sepan. Ahora, ¿qué son las asignaturas? Las asignaturas obviamente se refieren a los saberes que un estudiante tiene que tener y que tienen relación con una o más disciplinas. Por ejemplo, en historia, los contenidos que se enseñan no son solamente de historia. Muchas veces en el programa de historia nosotros tenemos economía, tenemos formación ciudadana, que eso podría ser de lo que ustedes antiguamente se llamaba cierta educación cívica. Tenemos también geografía, que está dentro de nuestra asignatura, de ciencias sociales, un poco de arqueología, cuando nosotros hablamos de los restos, de los fósiles, por ejemplo, que tienen. Y esas son ciertas disciplinas que están dentro de esta asignatura, que es historia. ¿Estamos bien hasta acá, cierto? Sí, profesora. Maravilloso. Yo no, discúlpeme, yo no. Ya, Marisol, No, no ¿dónde quedó? entendí ahí. Sí, estaba justo tomando nota donde dijo usted que dentro de la asignatura está economía, ¿cierto? Educación ciudadana, Formación etcétera. ciudadana o educación cívica, como antes se les decía. Y también está geografía, por ejemplo. Y hasta ¿Y qué es lo que arqueología. sería eso? Geografía es el estudio del medio, digamos, natural que tenemos nosotros, o del espacio donde el hombre se encuentra ubicado. Por ejemplo, ¿cuándo se habla de geografía en historia? Cuando a los niños les enseñan las cordilleras, cuando les enseñan lo que es una isla, una península, por ejemplo, eso es geografía. Mesetas. Las mesetas, los climas, por ejemplo, eso es parte de geografía. Volcán. Los volcanes, los sismos y terremotos, por ejemplo, que es una materia que ahora no se ve en media, pero se ve en básica. Sí, profe, disculpe, sí, me quedó mi duda en qué es lo que se define como asignatura, ¿sería historia o sería todo el conjunto? Eso tenía Sería todo el duda. conjunto, todo el conjunto. Ya. O sea, para que quede más clarito, Marisol, cuando hablamos de asignaturas, se refiere al conjunto de saberes, experiencias y disciplinas que buscan formar al estudiante. Por ejemplo, si bien la asignatura de historia, ¿cierto? Actualmente se llama Historia, Geografía y Ciencias Sociales, nosotros vemos un montón de otras cosas, como por ejemplo economía, que es una ciencia social, y formación ciudadana, que es un área de las ciencias sociales. ¿Me explico? Pero que sin embargo está dentro de historia, geografía y ciencias sociales. No sé si ahí se entiende mejor. Súper, gracias, profesora. ¿Por qué es importante que tengan en cuenta esto? Porque en estricto rigor, cuando el niño ve lenguaje, no ve solamente lenguaje, ve comunicación, literatura, ortografía, por ejemplo, redacción, y que la redacción, chiquillo, incluso es es una habilidad transversal. Entonces, ojo, se ve, ¿cierto?,
o tienen diferentes disciplinas dentro de una misma asignatura. Ahora, ¿cuáles son las llamadas asignaturas prioritarias y troncales? Las asignaturas prioritarias son dos: lenguaje y matemática. Por lo tanto, estas dos siempre tienen más horas que todo el resto. Por ejemplo, como podemos ver en la diapositiva, lenguaje y comunicación tiene 6 horas pedagógicas semanales de primero a cuarto básico. Por eso si los niños tienen la profe lenguaje, es la que habitualmente más ven. Y 5 horas pedagógicas de quinto básico a sexto básico. Y matemática tiene, por ejemplo, 5 horas pedagógicas semanales de primero básico a sexto básico. Por eso también ellos tienen habitualmente más notas que el resto de la otra asignatura. Acá, por ejemplo, tienen taller de matemáticas aparte y tienen taller de lenguaje aparte que también tienen notas y se suma después al promedio de la asignatura matemática o lenguaje. Muy correcto, Joana, porque eso tiene que ver con otra cosa que vamos a explicar aquí, que tiene que ver con el tiempo de libre disposición que tienen todos los colegios. Y ojo ahí, lo que dicen las bases curriculares y lo que dice la normativa es que un 30% de tiempo tiene que ser, digamos, de libre disposición de los colegios, donde los colegios pueden colocar talleres. Eso explica que en el colegio suyo, Joana, haya taller de lenguaje, taller de matemática, que son más o menos a la semana 11 horas pedagógicas. ¿Y ahí qué es lo que ponen? ¿Ya? Tienen, o sea, cuando son colegios que tienen sus propios programas de estudio, son habitualmente un 30% del tiempo, es decir, 11 horas pedagógicas. Pero cuando son colegios que toman todo el programa de estudio del ministerio, tienen 15% del tiempo para tener talleres de libre disposición. Y ahí, por ejemplo, serían alrededor de 5 horas aproximadamente. Por eso tienen habitualmente talleres de 2 horas pedagógicas, por ejemplo. Y tienen algún otro taller de libre disposición. Por ejemplo, ahí también tienen taller de deporte y danza. Eso también lo tienen. Por ejemplo, si tienen taller de voleibol, si tienen taller de otros deportes, también se hacen en las horas de libre disposición que tienen los colegios. Acá Así en que el colegio hacen esos talleres de deporte, pero después del horario de clases. Porque también los colegios tienen la posibilidad de hacer talleres extra programáticos. Cada colegio define si lo hace adentro o lo hace afuera de la jornada. Si lo hace adentro de la jornada, ocupa las horas de libre disposición. Si lo hace fuera de la jornada, lo hacen como talleres extra programáticos, para que ustedes sepan. ¿Ya? Ojo ahí. Ahora, ¿por qué lo hacen con el taller de libre disposición? Andrés, cuénteme. Esto, el tiempo de libre disposición también queda como estipulado frente al Ministerio de Educación. Sí, sí, porque de hecho los colegios cuando entregan su calendario escolar de cada año, tienen que establecer qué talleres van a estar. ¿Ya? Y lo tienen que mencionar. Lo mismo, de hecho, si quieren aprobar sus propios planes y programas de estudio, chiquillos. Si, por ejemplo, un colegio quisiera tener una asignatura propia, tiene que presentarla de un año para otro porque el proceso es largo de aprobar. Así que no es tan sencillo en ese caso. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos acá? Súper, me encanta aprender, profe. Son muy buenas sus clases. Es que ustedes lo ven siempre, aquí lo que estoy tratando de hacer un ejercicio, chiquillos, que ustedes lo vean no solamente en la perspectiva del apoderado, sino que también lo vean como funcionarios de colegio, porque esto es algo que no siempre manejan, pero que está presente. Y que ustedes en el fondo, al igual que nosotros, ayudan sobre todo en esta parte, en los llamados objetivos de aprendizaje transversales, que tienen que ver con el desarrollo personal del estudiante, el desarrollo social del estudiante, ¿cierto? Y que obviamente se tienen que promover no solo de la sala de clase, sino que de otras actividades educativas. Por ejemplo, cuando yo estoy haciendo una salida pedagógica, que ustedes también habitualmente participan,
también colaboran con la promoción de estos objetivos. Ustedes dirán, pero profe, por ejemplo, ¿qué cosas de aprendizaje transversal yo puedo hacer si llevo a los chiquillos a un museo? Puedo permitirle que el chiquillo aprenda a valorar el patrimonio cultural, que el niño aprenda ciertos elementos de la evolución humana, de cómo las personas, ¿cierto?, han ido cambiando desde su inicio hasta la actualidad. Por ejemplo, los talleres de cine son también para eso, para que el niño aprenda el valor del patrimonio audiovisual. Para el deporte, por ejemplo, ¿por qué es tan importante los talleres de deporte? Porque permiten el desarrollo del autocuidado, de la higiene del estudiante, de la preocupación por su cuerpo. Entonces, ojo, esto es importante que ustedes lo sepan, porque a veces los apoderados no entienden la importancia que tiene que los chiquillos participen en estos talleres, que también contribuyen a su formación personal y de cuidado propio. Por eso que es tan relevante. ¿Cómo quedamos hasta acá, chiquillos? Bien. Súper bien, profe. Ahora, ¿por qué son importantes entonces? Con esto cierro. Los objetivos transversales, porque generan tres cosas importantes. Primero, una dimensión física, donde el niño valora su cuidado, el respeto por su cuerpo, su propia higiene. La dimensión afectiva, porque permite no solamente fortalecer su autoestima, sino que también su identidad, cómo él se concibe como individuo y cómo lo conciben obviamente los demás. Y además, ¿cierto?, le permite también ir reflexionando y conociendo la realidad, conocer otra realidad en el contacto con compañeros. Por ejemplo, es muy bonito cuando los colegios hacen salidas pedagógicas hacia hogares de ancianos, hacia centros, por ejemplo, de rehabilitación. ¿Por qué son tan importantes ese tipo de visitas? Para que los niños vean otras realidades, se sensibilicen, sean más empáticos. Exactamente, porque eso es la parte de generarle otras herramientas que van con el objetivo transversal, que es la empatía, la tolerancia, la solidaridad, el compañerismo. Exacto. Entonces, este tipo de actividades, aunque uno a veces no las vea en el sentido más concreto, son importantes para poder hacerle entender a los estudiantes que hay otras habilidades que tienen que trabajarse. Entonces, también esto contribuye a su desarrollo moral, ¿ya? No sé si alguien había levantado la mano. ¿No? Estamos bien hasta aquí, ¿cierto? Chiquillos, ¿alguna duda con respecto a esta materia? Por mi lado, ninguna, profesora. Maravilloso. Entonces, para dejarle cierto clarito hasta acá, ¿hasta dónde va a entrar en la segunda evaluación? Que le voy a cambiar la fecha porque, como les había dicho, voy a habilitarla para darles tiempo a estudiar. Hasta mañana al mediodía voy a abrir la prueba y va a quedar hasta el miércoles al mediodía. Por lo tanto, del PPT, a ver, del PPT, le voy a decir al tiro desde dónde hasta dónde entra. Esperen un momentito. Esto va desde la 20, de la lámina 20 del PPT, hasta la 35, aprox, hasta la 35. Y de las preguntas de ustedes, de hecho, los deportes son súper importantes, entre paréntesis. De hecho, cuando tenemos estudiantes deportistas, ellos más que nadie deberán ser disciplinados porque en el deporte eso es lo que más se enseña, como ustedes también deberán saber. Vamos a ver en el PDF al tiro, les digo al tiro de qué páginas son. Ya, a ver. Ya, desde el PDF sería de la página 21 hasta la 28. Perdón, disculpen, de la 21 hasta la. Déjenme que estoy revisando aquí. 31, 33. No, yo diría que en el PDF está desde la 21 hasta la 37, chiquillos. Ahí sí. El PDF es de la 21 hasta la 37.
Profesora, una duda. Sí, cuénteme, Jorge. Para la evaluación anterior, no sé si yo estoy mal. ¿No habíamos quedado hasta la página 15 la evaluación? La Claro, primera evaluación sí, en esta era, del PDF espérame, de nosotros. pero esa era la pregunta del PDF, ¿o no? Espérame, no me acuerdo si era el El PDF PDF de o... nosotros era hasta la 15. Ah, sí, porque después viene el 2.1, que casi no les Correcto. preguntaron a ustedes eso. Sí, porque eso es más que nada la parte legal. Por eso que se Ujú. hace un salto. Ya, Pero perfecto. esta prueba es de la módulos 3, 4 y 5. Por eso que hace este pequeño salto. Ya, entonces en el PDF sería desde la 20. Desde la 20 desde la 21 hasta la 37. 5. 37. Sí, porque en la 36 ya empieza el módulo 6. Toda la razón. Toda la razón. 21:35 sería entonces definitiva. Sí, 21 de 35. Para que estemos caritos. Ya, perfecto. ¿Ya? Gracias. Chicuelines, cualquier duda, Profesora, sí, disculpe, cuénteme, hermano. sí, esa misma, la duda que tengo. Entonces, del módulo 3 al módulo 5. Ujú. Eso iba a preguntar yo también. Sí, que eso es lo que hemos visto fundamentalmente. 3, Eso, 4 y 5. sí. Ya, perfecto. Andrés, cuénteme nomás. Lo dejé con la mano arriba. No de nada. Ah, ahora, no, Hola. le quiero cobrar la palabra. ¿Me escucha Ah, bien? ¿Sí? Sí, De le la quiero cobrar pregunta, la ¿cierto? palabra de las preguntas. Sí, Ya. que aquí las tengo. Ya, Andrés, dígame cuál es para La revisarla. pregunta era la pregunta número 9. Dice, dentro de los roles que tiene un asistente de la educación, ¿cuál no corresponde a sus funciones? Ya, y Espérame. Ya, dale nomás. yo respondí todas sus funciones y roles de los asistentes de la educación. No sé por qué estaba mala. Déjame revisarla al tiro. Es que no estaba todavía en esa parte, pero déjame revisarla. Espérame. Mm, 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 mm. A mí también me la considero mala esa misma pregunta. Espérame. A A mí mí igual. también. Déjenme verla, espérenme. A ver Esa es la ¿Dónde 9. está? Ya, no sé qué. Voy a aprovechar de mirar al tiro la pregunta. Espérenme un momento. No. Es una revisión. Es que no. Ay, no la veo. Espérenme, que estoy tratando de entrar a la prueba porque a mí tampoco me deja verlo. Está cerrada, a ver. Módulo 2. Esquema, comportamiento de las preguntas. A ver, denme un momento para poder mirarlo. No, ay, no me deja ver las preguntas. A ver, espérame un momentito. No, debería poder dejarme verla, pero no sé por qué razón no me deja verla. Ah, pero ya sé. Espérenme un momento, chicuelos. Déjenme revisar la pregunta. Revisar el intento. Ah, aquí está. Aquí la pude ver. Ya, era la 9, ¿cierto? Ya, a ver. Sí, era la 9. Ya, realizar y dirigir el desarrollo de clase. No, po. Ahí usted puso la A, ¿cierto? La correcta es la B, po. Porque ustedes no realizan y dirigen el desarrollo de clase. Ojo ahí. Eso lo hace el profesor. Sí, esa era Por con eso es la trampas, B. me di cuenta ese pedacito, sí. Hay una Sí, trampa ahí. por eso es la B y no es la A. Ojo ahí. Porque no son todas. Apoyar en la elaboración y construcción de materiales didácticos, sí. Si a ustedes les toca hacer codocencia, sí. Pero recuerden lo que les dije desde el principio. Ustedes no tienen función de docencia. Por lo tanto, ¿ustedes realizan desarrollo de clase? No habitualmente. Actividades de aprendizaje en terreno tampoco, porque es una labor del profesor. En el comedor Entonces era la escolar, B.
Era la B la Pero correcta. Exacto. yo tengo la B y a mí me sale mala. A mí me sale mala la B Creo que y yo me también dice tengo la que misma la sería mala. respuesta correcta es Ujú. realizar y dirigir el desarrollo de clases, actividades de aprendizaje en terreno, comedor escolar, patios escolares. Yo también Es, respondía eso. Es que esa esa es es la la que, incorrecta, po. Chiquilla, esa es Esa la es la incorrecta. incorrecta, po, porque la pregunta está diciendo la que no es correcta. Le está preguntando por la que no es correcta. ah, Mire, fíjese en la pregunta. Yo creo que aquí se cayeron porque dice la pregunta, ¿cuál no corresponde a sus funciones? Le está Claro. preguntando cuál es la que no es función del asistente de aula. mm, Y la que no es la B, po, porque sale a ser profesor. Ya, ok. a ver, Y entonces la otra, Esta era la número 5, ¿cierto? Esa era la 9. la Ah, 9, la- entonces la A la nueve. Es la A. O sea, perdón, la B es la incorrecta. Lo que y la ustedes... A es la correcta. Ya, perfecto. Otra vez, En la número. la B era la que ustedes debían haber colocado, la que no era correspondiente a las funciones del Disculpe, asistente de la educación. profesora. La D de dedo. La B de besito, la B de barco, la Disculpe, B de... profesora. Janet por acá, yo la ¿Sí? respondí y respondí la D y me aparece correcta. No la B, la D. Porque claramente dice cuál no corresponde a sus funciones. Realizar y dirigir el desarrollo de clases, actividades de aprendizaje en terreno, comedor escolar, patios, etcétera. Sí, Claro, pues po, está bien. porque esa es la que no corresponde, po. Y la Claro, pero usted pregunta en la estaba diciendo 9, la D. no, yo dije la B de besito, no de La dedo. D, Dije la B de D. besito. Yo estoy diciendo la D, de Compa- dedo. Compañera, yo le explico. Las alternativas están cambiadas. Las alternativas son las mismas, pero por ejemplo, la que para ti es la A, para mí puede ser la C. Sí, Ah, ya. ¿Me sí, entiendes? Por eso. Por porque están eso, ya. aleatorio, porque están Ah, aleatorio. Por eso que a ustedes les sale ya. así, porque Sí, como por soy eso estaba revisando. un poco malvada, eh, las pusimos al azar para que no se pudieran copiar. Jeje. Ah, Mala, muy bien. mala, profe. Se ve tan Así buena. nomás, pues. No, buena para algunas cosas, para otras no tanto. ¿Qué quiere que le diga? Pero si tienen Y tengo la dudas, otra. ya dele nomás. Dele nomás. Ya, para no trazar más. A la otra es la 5. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa con respecto al consejo escolar? Y yo respondí, en mi caso, todos son carácter del consejo escolar, inclusive la que dice que es resolutivo. Claro. ¿Por qué? Porque dice, ¿Pero bueno, qué condición dice que tiene que puede ser tener para que sea informativo, resolutivo? consultivo y propositivo, salvo que el sostenedor decida darle el carácter resolutivo. O Ojo, sea, dele nomás. no, es que eso, porque dice, salvo que el sostenedor decida darle el carácter resolutivo. Entonces, para mí puede ser resolutivo igual, pues. Como dice acá, si el sostenedor lo decide. Pero si el sostenedor lo decide, po. Si no, no es resolutivo. Por lo tanto, esta también es engañosa igual que la 9, porque lo que nos está diciendo es cuál es falsa con el consejo escolar. ¿Qué característica en el fondo no tiene el consejo escolar? Y el consejo escolar puede ser resolutivo siempre y cuando un sostenedor lo quiera, pero por definición el consejo escolar no es necesariamente resolutivo. Por esa razón, Ya, pero la incorrecta era en este caso, la respuesta correcta, perdón, era resolutivo, porque me están preguntando cuál es la afirmación es falsa. Y el hecho de que sea resolutivo depende del sostenedor. Si el sostenedor no quiere, el consejo escolar no es resolutivo. Ese es pero el al fin y al asunto. cabo puede ser pero al fin y al cabo puede ser una característica del Pero la consejo. salvedad no implica incapacidad. Es que depende, po, porque el consejo escolar no se hizo para que fuera una instancia necesariamente resolutiva, sino que para consultar y para consensuar con la comunidad escolar. Pero su carácter resolutivo depende del sostenedor. Si el sostenedor no quiere tenerlo, no es resolutivo. No, pero es que yo ahí no estoy de acuerdo porque igual para mí es una característica del consejo, porque, por ejemplo, yo como una característica como persona puedo decir que soy pesado, que soy antipático, pero si yo decido ser simpático, lo voy a hacer. Entonces, es así, yo lo veo así. Y también es una característica ¿Ah? mía. Buen punto, ya. Esta Sí, voy a darle obvio, beneficio a la porque duda. Le voy a dar el beneficio a la duda, porque la respuesta, la me- afirmación puede que sea un poco más, está más ambigua. Ya, déjenme claro, revisar esta porque pregunta.
en ningún momento dice que no puede ser resolutivo, sino que puede ser resolutivo siempre y cuando se proponga. En eso sí estoy de acuerdo y es lo que hemos conversado. Ya. No es probato nada, pero voy a revisar esa pregunta. Esa sí les voy a dar el beneficio de la duda. Así que la promesa por mi parte está cumplida. Déjenme revisarla y se las voy a comentar el miércoles. ¿Cómo lo vamos a hacer con esa alternativa? ¿Estamos de acuerdo? Ya, profesora, muchas gracias. Ahora sí, no les quito más tiempo porque si no me van a odiar ustedes y yo. Porque son las 9:15, así que no les quito más tiempo, chicuelos. Preparados para la prueba. Recuerden que mañana la habilito al mediodía, ¿ya? Así que voy a cambiar la fecha ahora. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesora, muchas gracias. Sí, Ya, profesora, chiquillos. muchas gracias. Se me Sí. cuidan, que estén muy bien. Cuídense, que tengan un buen resto de día. Chao, chao. Igualmente, Gracias, profesora. chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao.